Muchas gracias. ¿Me escuchan bien con esto? Buenísimo. Gracias, Feña. Gracias, Héctor, por estar aquí. ¿Te puedo decir Tito? Sí, por supuesto. Ya, porque Héctor es muy formal quieras. para mí. Tito, bienvenido. Por favor, un aplauso para él. Antes de empezar, gracias. Para los que no me conocen, yo soy Constanza y estoy a cargo del club de lectura que hacemos acá en Duoc. Y de Letras es como un anexo del club de lectura en donde tenemos la oportunidad magnífica de compartir con personas increíbles que están ligadas a la literatura desde sus distintos oficios. Ahora como tenemos a Tito, actor, que se ha ligado toda su vida casi, tiene una vasta trayectoria en la vida de sueño y por eso estamos con él aquí hoy. La idea es que esto sea una conversación distendida, relajada y que puedas contarnos un poco sobre tu visión de esta obra, así como también contarles a ustedes un poco sobre el contexto de la vida de sueño, un poco sobre quién es Pedro Calderón de la Barca y por qué también esta obra es un clásico universal y por qué tiene tanto peso y tanto nombre. Voy a hacer una pequeña encuesta visual. De aquí, levante la mano, ¿cuántos han escuchado sobre la vida de sueño? Uy, qué bien. Harto. ¿Cuántos han leído La vida de sueño? Bien. Bien, hartos. Y en esa lectura, ¿estuvo fácil, más o menos difícil? Más o menos. Sí, es que sí, es un texto antiguo, está escrito en verso, tiene hartas cosas que nos pueden parecer ajenas hoy, sin embargo, vamos a conversar de por qué es una obra que está tan vigente hoy. Así que vamos a partir, armé un PowerPoint de La vida de sueño junto a Héctor Noguera. Nosotros lo tenemos acá adelante, tenemos un medio torpedo. Y quería partir un poco, Tito, preguntándote, ¿cuál es tu relación con la vida de sueño? Bueno, mira, en primer lugar agradecer esta invitación. Con gusto. Estoy muy contento de estar aquí, ver tanta gente además que está tan ilustrada en esta obra, así que es una alegría para mí. Quiero pedir disculpas por mi voz y mi tos, pero no es nada peligroso. Después que la tengo pegada hace algunos días, debe ser la mala calidad del aire en que estamos viviendo seguramente que me mantiene así, pero no es nada grave. Y bueno, mi relación con la vida de sueño, Constanza, viene desde la época escolar, que no sé, tenía que la obligación de leer La vida de sueño, me imagino que a muchos de ustedes, sí. Y yo cuando la leí, la verdad es que no entendí nada, pero no entendí absolutamente, me pareció, sin embargo, a pesar que entendía nada o muy poco, no digamos que nada, pero muy poco, había algo en sus textos, en sus versos. Yo sentía una especie de energía que brotaba de estos textos, que yo no entendía muy bien, pero cuando los leía, sobre todo si los leía en voz alta, sentía que al leerlos en voz alta, yo se me transmitía esa energía. Y recuerdo que leyéndolo en voz alta, los versos tenían un eco, tenían tenían algo especial que lo hacía distinto a otros versos y que me resultaba muy atractivo. Entonces ahí empezó mi relación. Y ahí comencé a aprender textos de memoria, los típicos monólogos. Claro. Y, entonces, y cuando uno memoriza los textos, entiende más, porque es muy bueno eso de memorizar, aunque sean textitos cortos, porque la mejor manera de entenderlo es memorizarlo, porque uno al memorizar, al aprender de memoria, busca relaciones internas con el texto. Ve como una red
que subyace al texto, que es lo que te ayuda a la memoria y te trae ciertas emociones. Y esas emociones que ese texto te trae también ayuda a la memoria. Y la memoria complementa, al mismo tiempo complementa esas emociones. Entonces es un ir y venir en ese sentido que lo hace muy rico. Y eso a mí lo percibía de muy joven y hacía que leyera la obra varias veces. Y cada vez en la medida que le iba leyendo, iba entendiendo algo más. Pero todavía sigue siendo para mí una obra por la que me queda mucho que entender. Y eso que es la obra que más he hecho en mi vida. Ninguna obra me ha representado más. Una vez en un festival, me acuerdo en España, en Almagro, que me presenté también con una versión unipersonal de La vida de sueño. Me preguntaron, ¿y por qué su interés tan especial en hacer esta obra? Y yo le respondí, es porque no la entiendo. Entonces, lo que más quiero es tratar de entenderla, no sé por qué, pero hay algo en ella que me hace que quiera entender. Y la única manera que tengo de entenderla es representarla, con lo que entienda, digamos. Y de alguna manera este entendimiento se va a ir, tengo la esperanza yo, que se vaya abriendo. Y en realidad eso ocurre. Porque además, sobre todo si entra en contacto con un público que al mismo tiempo te entrega al público, el público entrega muchas cosas y entrega comprensión del texto, es curioso. Pero un actor no entiende realmente su texto y su obra y su personaje hasta que no lo enfrenta con el público. Ahí empieza realmente una nueva etapa de conocimiento de la obra. Entonces, ahí empezó todo esto. Y de ahí ya, bueno, yo estudié teatro y siempre que se trataba de hacer algún ejercicio sobre alguna obra de teatro, ya sea en cualquier ramo, en expresión corporal, como lo llamábamos en esa época, o actuación, yo buscaba textos de La vida de sueño, naturalmente. Cuando se tomaba un taller con algún maestro, con algún profesor, también lo hacía en base a La vida de sueño. Así que he tenido un contacto muy vital, diría yo. Sí, como una obsesión. Casi, sí. Y muy vital, muy emocional, muy vital. Y también con un esfuerzo intelectual por entenderla, desde luego, ¿no? Y eso me sigue ocurriendo. Yo sigo pensando en la obra. Así que si bien ya sigo presentando diversas versiones de La vida de sueño. Últimamente lo que más he hecho es una versión unipersonal. Imagínense, bien ambiciosa la idea. Tú contigo mismo y todos los personajes. Sí, o sea, yo soy todos los personajes. Entonces, en eso estoy y esa es mi relación. Es una gran relación. Es una gran relación. Y es como visceral y Sí. como tú lo dices, ambiciosa, Sí. pero por lo mismo somos unos afortunados de poder escucharte en tu vasta trayectoria con esta obra. Hablemos un poco sobre Calderón de la Barca y su biografía, como entender Ya. de dónde nace o quién es el que escribe esta obra que es un texto clásico gigante. Bueno, todos han escuchado Calderón de la Barca, se han escuchado de La vida de sueño. Pero a mí me llamó mucho la atención, leyendo sobre él, que se habla que su biografía es una biografía silenciosa, que si bien tenemos como conocimiento de algunos hitos de su vida, es más bien reservado, como no podemos, mira, y el lunes 24 de mayo hizo esto y es como más o menos general y conocemos por su testamento y por su obra, más sus pensamientos y sus reflexiones. Voy a avanzar. ¿Estás de acuerdo con que su biografía es silenciosa? ¿O estás en desacuerdo? Sí, no, lo encuentro muy interesante ese concepto de que es una biografía silenciosa, me hace mucho sentido. Entonces, sabemos que Calderón de la Barca nace en Madrid en 1600, es de una familia que es una familia acomodada,
que entra a estudiar al Colegio Imperial de los Jesuitas, que después estudia, él pasa por 2 universidades, y que en su relación, en su crecimiento siempre está ligado a la escritura, al principio escribiendo poesía y luego escribiendo comedias. Y tiene como una relación también con la iglesia, que hacia el final de su vida o los últimos años, bueno, los últimos 30 años de su vida, se va, se ordena como sacerdote y se profundiza eso. Podemos conversar como, ¿quién Sí. es Calderón de la Barca para ti? ¿Cómo lo has entendido a través de su obra y cómo con su biografía silenciosa? Mira, ¿Quién es esta persona? sí, qué interesante tu pregunta, saber cómo es la persona del autor. Es difícil, Calderón es difícil porque es una biografía silenciosa, cuesta entrar. Yo en realidad amo a Calderón de la Barca porque amo su obra, ¿no? Como también amo a otros autores porque amo sus obras. Yo amo a Chekhov, por ejemplo, ¿ya? Yo amo a García Lorca, por ejemplo, ¿ya? No los he visto nunca personalmente y ya perdí la esperanza de ellos, pero igual es como si los conociera. Y de alguna manera ver cómo conozco yo a Calderón de la Barca, también tengo un conocimiento a través de su texto, porque el hecho de sentir la energía de él en sus palabras, y nos pasa todo en la lectura, yo creo que por eso leemos, tomamos contacto personal con el autor de alguna manera. Es lo que él pensó, esas palabras las pensó el autor o la autora, y por lo tanto está presente en la lectura. Los autores se hacen presentes, toman vida. Entonces, saber cómo es la vida de Calderón de la Barca. Y últimamente se me aparece a mí como una persona tremendamente inquieta, una persona inquieta en búsqueda de la verdad, de alguna verdad, en la búsqueda de ir hacia algo que le haga sentido a él. Y lo interesante es que la manera que él, veo yo que tiene para esta búsqueda, es estar muy al tanto de su época y de su país. A pesar de ser un sacerdote que a lo mejor uno piensa no está encerrado en una celda escribiendo, pero no pasó en eso todos sus años, se toma un contacto con el mundo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, y todo lo que ocurre en el mundo él lo capta, lo concentra y lo cuenta. Y al contarlo, yo creo que él se introduce en esta búsqueda de esta verdad. Por algo escribe, para eso, para encontrar algo, para encontrar un sentido en las cosas. Es como una forma de reflexión. Es como es una reflexión, exactamente. Entonces, por ejemplo, en La vida es sueño, toca los temas más álgidos del momento, que curiosamente siguen siéndolo ahora, ¿ya? Pero el tema del libre albedrío es el tema es un tema que se habla en la sociedad, en el momento. El tema de que el paso por este mundo es algo pasajero, es un tema de su época, muy importante. Es un tema, piensen ustedes que se ha salido, no se está tan lejos de la Edad Media, ¿no es cierto? Y el Renacimiento trae una nueva concepción de lo humano. Y lo humano se comienza a ser menos dependiente de Dios y se hace más dependiente del hecho de ser humano. Y de eso también viene un orgullo, viene una especie de Antropocentrismo. antrocentrismo.
que antes no existía. Antes todo era, el hombre vivía para Dios, ahora el hombre comienza a vivir para el hombre también. Entonces se forma un antropocentrismo y él habla de eso. ¿Eh? Entonces dice, nos dice, señores, no se crean el cuento, no somos tan importantes. Este es un paso por aquí rápido y que hay que tratar de que se pase bien, en el buen sentido, porque después se despierta. Uno despierta después de vivir. Cuando uno vive está soñando. Después se viene el despertar. Lo cual da una nueva perspectiva al ser humano que en esa época se siente único y poderoso. ¿No es cierto? Claro, y está inserto también como en este siglo de oro español, mucha producción literaria, muy barroco todo, que tienen, como bien decías tú, estas inquietudes, o sea, que Calderón recoge las inquietudes que tienen las personas. Y ciertamente el barroco en la literatura y en el arte en general es este cuestionamiento como de lo claro con lo oscuro, de la vida como una decepción finalmente, que es esta ilusión. El contraste de lo claro con lo oscuro es muy barroco, es muy de la época. Muy de la época. Es profundamente barroco. Todo está hecho en base a lo claro y a lo oscuro. A lo divino y a lo humano, exactamente, a siempre estas buscando pulsiones. el contraste. Y estas frases están continuas en el libro. Soy un cadáver vivo, habla de que es un cadáver vivo, pero aquí es un vivo que es cadáver. Entonces siempre está buscando el contraste. Continuamente hay frases, si ustedes lo leen, que son dos palabras que son contradictorias. Uno que habla de vida y otro que habla de muerte. Unos oxímoron metidos. Exactamente. Entonces esa búsqueda... Y siguiendo con esto de esta persona, de cómo esta persona, a mí me parece que ha sido muy entretenido, interesante conversar con él por su visión del mundo. Hay otro tema que es muy curioso. ¿Por qué en La vida es sueño el personaje central es polaco? Segismundo es polaco. Es verdad. Y uno dice, perdón, ¿qué mierda hace un polaco en esta obra? Entonces, y resulta que no solo él es polaco, sino que además todos vienen de Polonia. Y sucede en Polonia. Y se habla algo que es muy cómico para uno con el conocimiento que tiene ahora geográfico. De un desierto en Polonia. ¿Cuánto puede haber habido un desierto en Polonia? Dicen. No creo que haya desierto. No he estado nunca en Polonia, pero no creo que haya desierto. Pero esto se instala en un desierto, una torre, un hombre encerrado en una torre, en un desierto de Polonia. Pero resulta, entonces eso también da mucha curiosidad. Y resulta que Polonia es un tema en la época. Polonia no es solamente un país lejano como es para nosotros ahora, era un imperio, y era un gran imperio, y estaba unido al imperio moscovita, y Polonia era la mitad del mundo. Entonces la influencia de Polonia en la civilización, digamos, europea, era una influencia importantísima, era algo muy, muy presente. ¿Ya? Y entonces también toca el tema, entonces por los personajes son polacos, porque había mucho polaco, porque era una invasión. En la época era muy presente el imperio, la política, todo esto era... así vamos viendo aquí el tema, por ejemplo, toma temas que son profundamente cristianos como el libre albedrío, pero toca temas que son profundamente paganos, como por ejemplo la astrología. Claro, está escrito en las estrellas. El rey Basilio es un astrólogo, ve las estrellas y él pretende leer las estrellas. El rey Basilio quiere leer el cielo.
y a través de la lectura del cielo quiere entender lo que pasa en la tierra y pronostica sobre lo que va a pasar en la tierra, como todo astrólogo. ¿Ya? La astrología y la realidad son dos cosas que el astrólogo complementa. Entonces este rey Basilio lee en las estrellas que su hijo lo va a traicionar, que su hijo va a tomar el poder. Entonces él lo encierra, con lo cual cree él inútilmente vencer a la astrología, vencer la divinidad, vencer el destino humano. El tema del destino, otro tema que se hablaba, el destino viene desde la época de los griegos. Sí. El tema fundamental de la vida griega, el destino humano, y de las obras griegas. Entonces, él también lo toma esto. Entonces, este es un tema pagano, ¿no? El tema. Pero también aparece la astrología, porque la gente comenzó también a consultar a los astros, como lo hacemos ahora. Claro, es algo que no aparece, sino que tiene una tradición muy antigua. Y todo de alguna manera nos gusta leer el horóscopo también, hoy día, ¿ya? Para saber por los astros ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? qué es lo que va a pasar esta semana. Y es alguien que lee los astros y te dice qué te va a pasar a ti en particular Sí. esta semana. Y entonces eso también existía en la época y seguramente existía con mucha fuerza. Con tanta fuerza tiene que haber existido que un rey encierra a su hijo para vencer el destino, para vencer a los astros, para vencer al cielo. Entonces, ¿cómo sería de fuerte este tema? Y él lo pone. Entonces, si uno sigue buscando todos los temas, el tema de la justicia, también es un tema que aparece con mucha fuerza en la época. Finalmente el rey Segismundo se vio obligado a hacer justicia. ¿Y a quién le da? Y él reparte los bienes al final, ¿no? Y hay una cosa que es muy linda, que todo el mundo le otorga algo, tierra, bienes. Y quien armó toda la historia, un soldado que es como el que armó todo el cuento, a él no le da nada. Entonces le dice, bueno, ¿y yo? Y a mí no me van a decir, yo armé toda esta cuestión. O sea, usted está aquí por mí, pues por todas las intrigas que yo armé. Y Segismundo le dice algo así como, el traidor no es menester cuando es la traición cumplida. Entonces, imagínense, eso es un tema polémico. O sea, el sicariato en la época era algo común. Ahora está reapareciendo de nuevo, Dios mío, qué terrible. Y entre nosotros, que es lo peor, ¿ya? Pero existía, entonces era otro tema muy fuerte. Entonces, esta persona capaz de juntar todos los temas, que es estar al tanto de todo, contar su época, contar su país. Yo creo que todos los grandes autores lo que hacen finalmente es contar su país. Bueno, cuenta tu pueblo, tu aldea y serás universal. A mí me gustan varias cosas de las que hablaste. Me parece como en lo último el tema de la justicia y la traición. Ese soldado está traicionando al rey, Basilio también. Claro. En poner a otro rey. Y siento que son como que podemos ver la época reflejada, venimos
tenemos la reforma protestante y después la contrarreforma de la Iglesia, que es algo que está ocurriendo en este momento, que es un poco la Iglesia católica poniendo orden y dentro, que estaban vendiendo las bulas, estaban como siendo criticados y no portándose tan bien desde adentro, y con la contrarreforma están como tratando de poner orden y hacer justicia, y creo que eso está muy también presente dentro de esta percepción de la justicia y el deber y lo bueno dentro de la obra. Es bueno tener en cuenta esto para todos los que nos gusta leer. Cuando leemos las grandes obras, de repente cuentan una anécdota que parece simplemente una anécdota, pero todo es reflejo de lo que está ocurriendo. De lo que está ocurriendo. Entonces nos da una visión de lo que ocurre en ese momento, y eso nos trae a nosotros la idea de lo que nos ocurre a nosotros ahora. Porque encontramos o semejanzas o diferencias, pero siempre una referencia. Entonces, es muy importante saber que están contando algo más de lo que uno ve y escucha. Están contando su época. En ese sentido es muy interesante. Es una metáfora. Es muy interesante como poder leer la obra entendiendo el lugar, el contexto en el que se escribió, como... O sea, quizás para nosotros Polonia es insignificante hoy, pero es muy interesante poder verlo desde la época, y también el ejercicio de contextualizarlo en el pasado nos permite contextualizarlo hoy y como reactualizar una obra de acuerdo a las preguntas que nos hacemos o que nos seguimos haciendo, que aparecen en la obra de Calderón y en cualquier obra en general. Como entenderlo desde el antes y reactualizarlo el hoy. Y esa narración del autor del momento, cuando cuentan su época, entonces se convierten en clásicos, ¿no? Sí. Entonces por eso se pueden... Dice, ¿por qué dar la vida de sueño ahora? Porque todos estos temas que hemos nombrado ahora son reconocibles para nosotros. No estamos en ningún tema que se haya nombrado es algo que en uno no... Que no diga como eso no tiene nada que ver conmigo. Ahora no es Polonia, son otros los países, pero sigue existiendo, ¿no? El mismo problema. Sigue ocurriendo. Sí, claro. Sí, totalmente. Voy a pasarme un poco como que hablamos del contexto histórico, yo lo tenía muy ordenado, pero estas cosas pasan en la presencialidad, en la vida real. Un poco como explicar lo que era el siglo de oro español, que es un florecimiento cultural, la contrarreforma que hablamos. España es católica, monárquica, y tenemos la filosofía barroca, muy desde el claro oscuro, desde las preguntas filosóficas, que está lo divino y lo humano, no solamente en esta obra, sino que en general. Pero voy a irme hacia adelante. Y tenemos, también los esbozamos un poquito, pero quiero hacer un zoom en estas temáticas, que son los temas centrales de la obra, que bien hablamos del libre albedrío, que aparece con fuerza, como aparece con fuerza, que uno dice como la vida es sueño, libre albedrío, lo conecta directo. Y me nace esta pregunta, como ¿hasta qué punto controlamos nuestro destino? ¿Hasta qué punto Segismundo controla su destino estando encerrado, así como también Basilio controlando el destino de Polonia para no ser gobernado por este rey tirano o este rey que dejará desgracia en el futuro? ¿Cómo podemos ver este tema del libre albedrío, la predestinación dentro de la obra? ¿Difícil o fácil? ¿Difícil o fácil la pregunta? Bueno, es lo que tú dices. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué consiste el libre albedrío en la obra misma? En la obra misma.
y como dónde podemos ver este control del destino, Esto se puede ver esto de que este rey sea astrólogo, que quiere leer el destino de los seres humanos, o sea que se siente que el ser humano puede ser dueño, o sea que no es dueño de su destino, sino que depende de los astros, o depende, en el fondo, depende de la creación en general, ¿no? Es una discusión en que el rey encuentra una triquiñuela para burlar el destino, para burlarlo, que es encarcelar a la persona que encuentra peligrosa para su seguridad, ¿ya? Y piensa que encarcelándolo soluciona el problema de la traición o de su seguridad. Ese es un tema para hoy, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es un tema político para hoy. El país, de alguna manera, nuestro país está dividido, digamos, en opiniones de cómo se lleva la seguridad, ¿no? Algunos dicen que hay que castigar y castigar y castigar, otros dicen que no, que sí. Entonces, después, como finalmente... Perdona. No, que como un poco uno se pregunta al leerlo como qué hubiese pasado si es que Basilio no encerraba a Segismundo. En el fondo está como tallando su destino. Claro. Él mismo. Pero vemos en la obra que el rey se equivoca al pretender fijar el destino de otro, su destino y el de otro. Y Segismundo comprueba que puede cambiar el destino, o sea, que puede teniendo conciencia de su destino, puede vivir haciendo justicia, por ejemplo. Y al final, en el auto sacramental, que hay que acordar que la obra es doble, tiene un auto sacramental al mismo tiempo, el rey corona al nuevo rey con 3 coronas: el poder, la sabiduría y el amor. Le pone 3 coronas al nuevo rey. Eso es un ejercicio de justicia, de profunda comprensión de lo humano y de lo divino. Entonces, en el fondo está diciendo, si utilizamos el poder, la sabiduría y el amor, vamos a reinar bien. Claro, vamos a caminar bien. Vamos a caminar como de la mano con lo divino. De la mano con, exactamente. Entonces, yo creo que se ve todo el tiempo es un tema que atraviesa toda la obra, no solamente en algunos momentos, sino que está todo atravesado por ese tema. Creo que es una de sus columnas vertebrales, como bien lo anotas tú aquí, ¿no? Y el otro como gran tema es la vida como un sueño, la vida como una ilusión. Claro, la vida como una ilusión. Eso tiene que ver, creo yo, con esta seguridad, esta nueva seguridad que ha adquirido el ser humano sobre su propio poder, ¿eh? De ser el centro del universo. Y en el fondo Calderón nos está diciendo, a lo mejor no somos el centro del universo, o sea, no seamos tan pretenciosos. Tan pretenciosos, tan arrogantes. Y de hecho se comienza a comprobar que no somos el centro del universo, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, ¿no? Claro. Y entonces ya eso ya es importante. Entonces pensamos que todos los astros existían en función del planeta Tierra. Y resulta que a poco andar alguien dice que eso no es así. Somos insignificantes. ¿Cómo? Somos insignificantes dentro del universo. Incluso que somos insignificantes dentro del concierto universal. Entonces, está ahí todo el tiempo, claro. Quería un poco, voy a saltarme, mira qué preciosas imágenes. Quería preguntarte a ti, un poco ya nos contaste sobre tu relación con la vida de sueño y quería brevemente, si nos podías decir,
¿Cuándo fue la primera vez que tú interpretaste ya como propiamente tal La vida es sueño como obra? Y como Y obra creo que fue en esta oportunidad, ¿no? en esta? Antes fueron ejercicios anteriores, sí. Este es son fotografías del estreno en el Teatro Universidad Católica de Segismundo, de La vida es sueño. Y el personaje, aunque no lo crean, ese soy yo, ¿ah? Y, Se nota igual. eh, y, y bueno, es el estreno. Y Pero esta no fue tu primera experiencia, así que esta no fue no, como mi primera lo más experiencia no, mi primera impactante. experiencia empezó en el colegio, cuando Sí, decía, po, pero tú pero me preguntas por la primera vez esta que de teatro como en un propiamente teatro tal, formal, esta. profesionalmente, yo creo que esta es la versión que se ¿Y inauguró. tuvo algún impacto como este gran montaje? ¿O fue más el como No, impacto que venías arrastrando, el trabajo que venías arrastrando desde el colegio con la obra? bueno, para mí sí, Para ti, te estoy para preguntando. mí fue como una coronación de un proceso que había empezado cuando era adolescente, ¿no? Claro, y de repente se ve cumplido eso y me hizo muy feliz, desde luego, muy feliz. Pero yo también he aprendido a guardar un poco de distancia con los logros, digamos. Nah. No me gusta quedarme en los logros. Pero sí, de alguna manera, esto era lograr algo después de muchos años de, de pensar en la obra, no siempre pensando en que iba a montarla, que iba a ser y yo protagonizarla, pero sí dando vuelta alrededor de los contenidos de los versos mismos. ¿Cuál es, cuál es tu versión de las que has hecho a la que le tienes más cariño? Yo creo que en el fondo es esta, ¿Esta? sí, La primera. O porque sea, es la primera, ¿ya? Después siento que todas las otras son un derivado de esto. de esta. ¿Eh? En Si el no fondo hubiese hecho esto, no creo que hubiese hecho las otras yo. es seguir desentrañándola, seguir como metiéndose adentro, tratando de buscar estas Claro, respuestas. por este compromiso que se me crea desde muy joven con la obra, de tratar de encontrar su verdad, ¿no? Qué hermoso que es un compromiso para ti. Sí, Como me que sentí comprometido con la obra. Sí, es algo más profundo que solamente sí, interpretarla. Y tenemos planeado ¿ya? que puedas leernos una lectura dramatizada. ¿Te gustaría Claro que hacerlo? sí, mire, sí, voy a leerle un trocito Igual y está avisado. con esta maravillosa voz que tengo en este momento, Hermosa, hermosa. ¿ya? Entonces, vamos a leer el monólogo de Segismundo, Así, hay varios monólogos, pero el monólogo más conocido, sí, más exactamente, que está al final sí, del segundo acto. Y lo tengo marcado aquí. ya, Esto no es sorpresa, ¿ya? No lo tomé tan por sorpresa. Ahí está marcado. ya. Si quieres como contarnos, no sé si ahora o después de leerlo, un poco el contexto de este monólogo en particular. Sí, mejor lo leo primero, ¿ya? Ya. Algo lo recuerdo, ¿ah? Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey. Y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en ceniza le convierte la muerte. Desdicha fuerte.
¿Quién hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Este trozo hermoso. Hermoso. Hermoso escucharte. Bueno, en este trocito es como una condensación de todos los temas. Sí, de todo lo que hemos hablado. De todo lo que hemos hablado, ¿no? Y por eso que si uno entiende el contexto de en que este texto toma sentido, si no, no tiene ningún sentido. Quiero recordar la historia de la obra de Segismundo. Él está preso en el desierto de Polonia por su padre el rey, porque él leyó que en los astros él iba a tomar el poder. Entonces, pero tiene remordimientos el rey, dice, a lo mejor me equivoco, dice, a lo mejor por prevenir un daño estoy creando otro daño. Entonces decide drogarlo y drogado trasladarlo a la corte y que sepa que es príncipe. Y ahí voy a ver cómo se porta. Si se porta bien, lo premio y lo corono rey. Si se porta mal, lo vuelvo a la cárcel. Y como lo traje drogado, lo devuelvo drogado y va a pensar que fue un sueño. O sea, ni la peor historia de discoteca. Es una historia, es un argumento tremendamente barato y básico. ¿Ya? Y por supuesto no resulta, ¿no? Y el príncipe llega, el Segismundo de la cárcel llega a darse cuenta que es príncipe y se porta muy mal, porque dice, le ocurre una gran rebeldía contra el padre, ¿no? Le dice, ¿por qué tú me tuviste preso tantos años cuando yo soy el príncipe? Soy yo el que mando aquí y tú me metiste preso. Eso es ¿qué pretendes con eso? ¿Pretender que yo no cumpla mi deber, mi destino? Y el rey pierde la batalla. Y Segismundo, como ganador de la batalla, se corona rey. Con tres coronas: el poder, la sabiduría y el amor. Y eso es lo que triunfa, esas tres cosas. Ahí deposita el triunfo Calderón. Entonces, no en los astros. Y claro, se desbarata esta triquiñuela del rey, ¿no? Claro. Ya no me acuerdo qué me preguntaste. No te pregunté nada. Allá. Era que leímos el monólogo y un poco como desengranar el monólogo de por qué aparece. Y lo contaste muy bien. Pero es muy doloroso este monólogo. Es muy triste. Yo me acuerdo cuando lo leí en el colegio, también no entendí nada. Y me acuerdo de sentir mucha pena. Y mucha pena porque yo nunca iba a poder interpretarlo. Como soy mujer, no voy a poder nunca ser Segismundo. Y como derramar esto que siento en
en escena. Me acordé ahora que lo leíste, como esa sensación agridulce que produce el leer algo tan perfectamente escrito y hermoso y como que te llena de imágenes. Y tú no puedes hacer por una cosa... Bueno, pero era mi pensamiento de infancia, como... Sí, pues ahora se puede. Ahora esas barreras se están rompiendo, Sí, por pero suerte. me acuerdo que lo pensé y que decía como qué rabia que todos los personajes como increíbles de la literatura son hombres. Son hombres, claro. Sí. Pero eso también, ya por eso el concepto de casting se está rompiendo, ¿no? Sí, desgranando. ¿Ya? Entonces se está ampliando. Muchas mujeres hacen papeles de hombres y hombres papeles de mujeres. ¿Te parece? Abrimos un espacio para preguntas del público. Encantado, ¿Tienen pues. preguntas? Ah, excelente. Tengo que... la dinámica es así. Me levantan la mano y yo voy a llevar el micrófono. No, ahí mi compañero va a llevar el micrófono. Y una vez con el micrófono vamos a entregar. Entonces, María Sara y después compañero ahí de chaleco de rayas. Hola, ¿se escucha? Perfectamente. Bueno, agradecer primero que nada y recoger lo que dijo Héctor, que leyó la obra cuando era chico y sintió una energía, aún no comprendiéndola a cabalidad o no entendiendo nada en ese minuto. A mí me pasó lo mismo al leerla a los 14 años, una y otra vez, pero había algo en la obra que realmente me llamaba y me conmovía. Y que creo que al día de hoy, creo que cada obra nos interpela o sacamos de cada obra según somos o según lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es algo personal. Entonces a mí me gustaría hacerle esta pregunta a Costa, relacionada con lo que para mí es central en la obra, que es el concepto de que la vida es un sueño, una ilusión. Y preguntarle un poquito o pedirle que nos comparta las fuentes de donde puede haber extraído, digamos, Calderón de la Barca, un poco esta idea que para mí me parece que es fundamental, que él quería dejar establecida de que la vida es un sueño, una ilusión. Y esas fuentes van más atrás incluso que la alegoría de Platón en la caverna, van hacia lo que es los conceptos orientales, y me gustaría, porque sé que lo puedo hacer, que nos comparta ese concepto que, digamos, que para mí es el fundamental de la obra. Suena como que lo puedes contar tú, sí, pero sí. Como más que yo, pero sí, o sea, efectivamente el tema, ahí te invito también a complementarme, Tito. El tema de la vida como una ilusión es una temática que no la pone sobre la mesa Calderón de la Barca, sino que es algo que, como bien decía Tito, se venía hablando en la época, es un tema de la época. Y que podemos verlo reflejado como en diferentes obras anteriores a esta, que vienen tanto de la tradición occidental como de la oriental. Si nos vamos como al contexto cercano de Calderón de la Barca, podríamos establecer paralelos desde Hamlet, que fue escrito unos años antes, con Hamlet y esta dualidad también que podemos ver, con el Quijote, con la realidad y la ilusión, la fantasía. Podemos irnos más atrás, bueno, la Biblia claramente y todo lo que el catolicismo, como mencionaste, Platón y la caverna, este mito o esta historia para poder como justificar o explicar el mundo de las ideas de estos hombres que están encerrados en una caverna y solamente están iluminados con un fuego que está atrás, y que hay personas que hacen como triquiñuelas y imágenes. Entonces las personas que solamente han nacido y vivido en la caverna ven las sombras y creen que esa es la realidad y conocen el mundo a partir de las sombras. Eso también podría relacionarse. Y sí, yo sé que quieres que vaya para allá, porque lo mencionaste, como de la tradición oriental, el concepto de Maya,
que es como una capa, o sea, es una diosa, pero también es una capa y un velo que cubre los ojos y borronea un poco la vida y nos presenta la vida como una ilusión, como un sueño, como algo que hay que traspasar. Los toltecas en los 4 acuerdos también hablan de Maya. Hay harto referente, pero no es una cosa que Calderón inventa, sino que está plasmado porque es un referente, que es algo que está pasando en la época. No sé si quieres complementarlo. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que la influencia de Platón en la época es muy importante. Es una época neoclásica, todo esto. Se le llama también la época del neoclasicismo, porque los griegos están siempre presentes. Y en Shakespeare está sobre todo, es un gran heredero de la tradición griega, ¿no? Y ahí lo platónico es fundamental hasta el día de hoy. Sí. Entonces, en todo. Y yo creo que de ahí nace, pero es un tema que lo tenía, como dices tú, Shakespeare, Cervantes, Calderón, estaba ahí, estaba en la sociedad. Solo que él establece, o sea, Calderón lo que hace es que lo pone de título, como estamos reflexionando sobre esto, pero es un tema que como que está ebulliendo, que está en todas partes. Es lo que hablábamos, que Calderón era una persona capaz, tenía unas antenas para captar lo que sucedía a su alrededor. Era atento a su mundo, ¿no? Sí. No era un escritor encerrado, intelectual, mucho menos intelectual de lo que uno imagina, como Shakespeare. Claro. No son, en el fondo, no son autores intelectuales. Son autores que están agarrándolo vivo, o sea, agarran el lenguaje, de hecho, como de su época y lo Por meten. ejemplo, en La vida de Sueño hay diferentes lenguajes. Clarín habla de una manera distinta al rey Segismundo. Tienen palabras que Clarín usa palabras que es el siervo, el criado, palabras que sus amos no usarían, y viceversa. Entonces, por ejemplo, hay un estudio del lenguaje del momento. Y todo eso lo hace, por eso decía yo cómo es él, preguntaba cómo es, fue una persona que me dan ganas de conversar porque cachaba todo lo que estaba pasando alrededor. Muchas gracias por la pregunta. Teníamos una pregunta por allá atrás. Primero agradecer la actividad y por supuesto la participación de don Héctor. Y quisiera hacer en realidad 2 preguntas. Una quizás un poco trivial, pero a raíz de esa foto, que lo primero que me surgió fue el saber desde cuándo había sido, y a lo mejor don Héctor puede confirmar, pero por lo que encuentro acá, usted está cumpliendo 50 años representando esta obra, porque dice que la primera vez se representó en el año 74. Sí. Y esas fotos corresponderían a esa época, por lo tanto. Sí. O sea, es un gran también evento, 50 años de representación, y desde ese punto de vista, muchas gracias. Y un poco a raíz de eso, y sin querer llevarlo al tema político propiamente tal, quizás me gustaría sí preguntarle, porque ha tenido que representar esto en distintos contextos de naturaleza, digamos, política, y ¿qué mensaje? Perdón, estas obras son muy políticas. Es que a eso quiero ir, porque como no ha aparecido como tal en la conversación, quería preguntarle su opinión, porque es muy contingente en términos políticos, independiente del lado político que la miremos, ¿no es cierto? Y lo segundo tiene que ver con preguntarle por aquellos símbolos que hay en la obra, que hay muchísimos. Las cadenas, la espada, tantos elementos que quizás en el contexto de la obra, del minuto de la obra, eran algo muy contingente, perdón, más que contingente, algo cotidiano, algo presente, que hoy día no está, probablemente. Sin embargo, los mismos símbolos hoy día podrían tener otros elementos que los representen, y quizás su opinión respecto, o sus comentarios respecto de los símbolos y cómo los utiliza Calderón para llevarnos a la realidad en ese contexto, y cómo hoy día podrían ser también otros esos símbolos. Yo creo que el valor que tienen los símbolos es que uno los puede, son símbolos, porque uno los puede llevar a la realidad actual. Es muy interesante lo que tú dices, lo de los símbolos. La obra también, además, por eso que uno dice que no termina nunca, es como un pozo sin fondo. Mientras más agua saca uno, más agua tiene el pozo, ¿no? Entonces, claro, esos signos, esos símbolos siguen siendo válidos. Ahora, uno la espada o los puede
los traslada a otros símbolos actuales. Pero si no existiera ese, uno no hace la referencia. Entonces, hace muy bien en notar que además es una cadena de símbolos que hacen que la obra sea un clásico y que hace que, que cada uno de los temas que hemos hablado acá son representados por un símbolo. No son abstracciones, sino que se concretan en símbolos. Muy, muy interesante gracias por tu reflexión. Y con respecto, muchas gracias, pero con respecto como a lo político, dijiste que esta obra es política. Voy a ir a conectar para que no quede. Todas las grandes, Shakespeare, todos los grandes autores de la humanidad, todos los actuales, los de antes, son autores políticos, en el sentido que tienen una reflexión política sobre su época. No solo son personas que observan la época como un científico que lo observan en un microscopio, ¿no es cierto? Y que aislado estos autores contextualizan todo. Y esta contextualización es una contextualización política. Y es muy importante tenerla en cuenta, que parten de esta malla política que tiene el autor. García Lorca, cuando habla de España, Rosita la soltera, por ejemplo, es España, ¿verdad? Yerma, la de los pechos de arena, es una imagen de España, de ese momento. Entonces, todas lo son. Y por eso es que son tan interesantes, porque también reviven. O sea, nosotros podríamos traducir a nuestra actualidad política, como decía antes, el tema de la seguridad, por ejemplo, que es tema para nosotros fundamental, los chilenos en este momento. Está puesto aquí, es lo que alguno de ustedes lo mencionó. El rey se está defendiendo su seguridad. ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Lo hace. Pero lo hace y lo juzgamos nosotros. Muchas gracias, gracias. Por allá tenemos otra pregunta. El manito muy levantada para que te vean de los micrófonos. Gracias, Feña. Hola, gracias a Tito por estar acá. Esta obra fue la primera obra que yo vi como escolar, como una obra más adulta. Había ido antes al teatro a ver obras infantiles. Esta fue la primera que vi que me mostró la fuerza de lo que podía hacer el teatro. Y fue muy impactante a esa edad ver la diferencia entre leer a solas en mi habitación el libro, digamos, yo conmigo, y lo que se generaba en la sala de teatro y el impacto que causó en mí y en mis compañeros. De ahí para adelante siempre me pregunté y quería escuchar la opinión de Tito de a lo mejor algo tangente a la obra misma, pero me interesa mucho su opinión de cómo se hace en el fondo este traspaso en la escolaridad actual, porque esta es una obra que está en la lista de libros obligatorios, entre comillas, del ministerio. ¿Cómo se hace para ti el traspaso del arte y de lo que el arte puede ser a un joven en formación desde los clásicos? ¿Y cómo ves ese desafío para uno como adulto? ¿Qué rol le ves al teatro? ¿Qué rol le ves a los clásicos? Eso. Tú dices cómo traspasar del libro a la escena. No, Y del libro y de la escena a la mente de los chicos, de los jóvenes. ¿Cómo consideras la relación entre este placer de la musicalidad de la palabra y la obligación de la lectura? Y un poco como escuchar tus pensamientos al respecto. Son las cosas que un profesor debiera hacer despertar en el alumno, ¿no? Darle conciencia que esto tiene un sonido. Por ejemplo, enseñar a decir el verso. El joven no tiene por qué saber cómo se recita un verso. Son dos, tres, sobre todo la vida es muy fácil. Son octosílabos y de vez en cuando tiene algunos endecasílabos. Pero la versificación es muy fácil. Si tú das 2 o 3 reglas sobre cómo están hechas de los acentos,
y se ponen en práctica esos acentos, la palabra toma comprensión. Lo que pasa es que uno, si lo acentúa mal, y pone acento donde no corresponde, no se entiende el sentido de la frase. Pero si está en la penúltima sílaba de cada verso, por ejemplo, que es tan fácil como eso, y hay que llegar al final del verso, y ahí está el acento, que por lo general es en la penúltima sílaba, y cuando es la última se agrega una más que no suena, cambia todo el sentido y se aprende a entenderlo. Entonces, el problema siempre el joven no se va a interesar en la lectura en la medida que no capta algún aspecto. Yo capté ese aspecto. Pero si tiene un profesor que va guiando y hace que el alumno, el alumno o la alumna entienda lo que está ocurriendo, lo que dice y por qué lo dice, yo te aseguro que cualquiera lo encuentra fascinante, cualquier chico, cualquier chica, ¿ya? Sin que sea ninguna lumbrera intelectual, Claro. nada por el estilo, pero tiene que saberlo también el profe. Yo voy a meter mi cuchara ahí. ¿Ah? Yo voy a meter mi cuchara, que trabajo, como saben algunos, de profesora en un colegio. Y claro, ahí hay un rol como de mediación que un profesor tiene que hacer para despertar esas como curiosidades en los estudiantes, que también va de la mano como con lo que se hace en la casa. Es hacer las preguntas correctas, hacer preguntas que no sean como ¿y qué dijo Segismundo?, sino que cómo te hace sentir, cómo suena, qué crees que se refiere, como ir de la mano un poco con los jóvenes, guiando esa lectura y más que sea como esto es obligatorio, tenéis que leerlo, porque al tiro genera una distancia. Pero siento que ahí también hay una responsabilidad no solamente de los profesores, sino que de los apoderados que están como que tienen a sus niños en esta situación leyendo clásicos, por muy lector o no lector que sea uno, como de guiar, de preguntar, de ser curioso también. Esa es mi cuchara de la experiencia docente. Tenemos, por allá una pregunta. Si levantan la mano, la dejan levantada, por favor, para que los vean. 1, 2, 3. Ya, vamos a tener estas 3 últimas preguntas para pasar a lo siguiente. Había una ya. Dale. Permítame primero que le comente, pero ¿se escucha, verdad? Sí. Sí. De que después de la conversación, como que ahora entiendo por qué en Pobre Novio dejaron a la novia por usted, la verdad. Y quería preguntarle de qué opina sobre separar al autor de la obra, con respecto, por ejemplo, a este libro, de que a veces uno lee las cosas como esto lo escribió el autor de tal forma, tiene esta perspectiva de la vida, me gustaría conocerlo, como había dicho usted, pero a veces tal vez cuando uno lee está haciendo el ejercicio de que es el reflejo de uno mismo más que del propio autor. Entonces quería preguntarle a usted qué opinas de separar la novela que pesa por sí sola y lo que a uno le queda cuando va leyendo, y si de pasada, como dijo que le gustaba Anton Chejov, si podía recomendar algún texto o algún cuento de él. Es lo mismo que separar, perdóname, el personaje del actor. Por eso tú nombraste una teleserie. Mucha gente a veces confunde, creen que la persona es lo que está representando el personaje. Yo cuando una vez que hice un señor muy malo en la televisión, a veces no me atendían cuando iba a comprar algo. Y a la gente le daba miedo verme, porque creían que había entrado el personaje de la teleserie. Te prometo, es increíble, pero así era, ¿ya? Entonces, si uno hace un personaje simpático, buena onda, todo el mundo te quiere. Y porque viene como una... que es la misma persona y dice, no soy ni ese Soy bueno yo. ni ese malo, ¿ya?
Claro. No soy ninguno de los dos. Es lo mismo, ¿ya? En ese sentido tienes que separar al actor de su personaje. También tienes que separar el autor de su novela o de su cosa. Ese es su tema de interés, pero no es eso, ¿ya? O sea, Muchas gracias. La última pregunta. ¿Había alguien allá que tenía una pregunta? ¿Tu amigo de gorro blanco? Hola, ¿qué tal? hola. Te quería consultar más como actor, si te había tocado interpretar la obra en España y cómo te había ido con eso. Ay, qué En hermoso. España. Claro. Esa foto que está ahí abajo es Almagro. Ahí hice el unipersonal de la vida de sueño. Ese es el teatro, ese se llama el Corral de Almagro, porque en la época de Calderón y de Lope, sobre todo de Lope, las obras se presentaban en estos patios, que se convertían en teatro, pero eran patios interiores de las casas, que se adaptaban para el teatro. Y son al aire libre, no tienen techo. Eso es el corral, se llama el Corral de Almagro. Y lo que hay al fondo es el escenario y el resto es para el público. Es muy simple con eso. Y esto ustedes ven es luz de día, la que hay ahí. Bueno, eso, bueno, ¿qué más? Quizás en ese encuentro con ese público español, digo, por ejemplo, si, no sé, si unos chinos hicieran La Remolienda, Sí. hacerla acá es como, bueno, que quizás qué pensaron, si hubo algo, algún hallazgo en ese encuentro con el público español. Mira, para mí lo que más me emocionaba de esto era hacerlo en un corral, en el Corral de Almagro. Y yo pensaba, Dios mío, aquí se presentaban de verdad las obras de Lope y las obras y aquí estoy yo parado. Eso me provocaba mucha emoción, digamos, estar realmente ahí, ¿ya? Y ahora, en cuanto al público, fíjate que yo diría que no especialmente. Creo que muchas veces públicos más amplios, más populares, te dan más que un público. En general el público era bastante formal ahí, ¿ya? Bastante formal, entregaba poco. A mí me entregaba el lugar de estar ahí y la experiencia de actuar, por ejemplo, sin focos de luz, sino que A luz de día. a luz de día, en que no había aquí, por ejemplo, ustedes están más tenues de luz, nosotros estamos aquí más iluminados. Eso ahí no existe, estamos todos igual, el público y los actores con la misma luz. Eso para mí todo era nuevo. Eso es una nueva experiencia, ¿ya? Y tampoco había micrófono, tú tenías que ser escuchado en un espacio que no es muy grande, pero sí es al aire libre, o sea, el sonido se va y hay que llegar a todas las personas, ¿ya? Eso te es un desafío también, no perder la expresividad hablando mucho más fuerte. Y en ese sentido, el sentido fue importante para mí. Y el hecho de que, porque esa entrevista, aquí fue cuando dije que me preguntaron por qué traía esta obra, porque yo hacía tanto esta obra y dije yo porque no la entendía. Y después eso trajo, esa respuesta trajo consecuencias, buenas por suerte, porque inesperadas para mí. Pero varios años después me llamó un director uruguayo, Álvaro Brechner, para protagonizar una película. y yo me pregunté siempre, ¿por qué me escogió a mí y no a otros actores o uruguayos o argentinos por último, que son más parecidos y los chilenos hablamos tan distintos? Y me dice, entonces, y un día me dijo, yo le pregunté, dije, ¿por qué me elegiste a mí? Y me dijo, porque leí una entrevista tuya en que dijiste que no entendí, que hacía la vida sueño porque no la entendía. Y yo dije, con este actor tengo que trabajar yo.
Sí, pues que no tenga todas las respuestas. ¿Ah? Que no tenga todas las respuestas, sino que vaya a descubrirlas. Que no tenga todas las respuestas, exactamente. Sí. Tú lo traduces muy bien. En realidad, agradecerte, Tito, por estar aquí. Eso significa que estamos terminando. Estamos terminando, Pero imagínate. qué pena. ¿Ya? Podemos seguir, pero entiendo que Sí. se acabó el tiempo y quería agradecerte profundamente por estar aquí, por tu tiempo, por responder todas las preguntas, por ayudarnos a todos a entender mejor juntos la vida es sueño, y también a todos los que están aquí por venir, por participar, por preguntar, por involucrarse, y obviamente a Duoc por darnos este espacio. Les voy a pedir un fuertísimo aplauso para... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo también quiero agradecer la invitación nuevamente y agradecer ahora también la presencia de ustedes aquí, porque es muchísimo más numerosa de lo que me imaginé que un sábado en la mañana. Y así que muchas gracias. Y quiero agradecer también la calidad de las preguntas y la calidad de la atención de ustedes. Muchas gracias. Muy lindo para mí. Muchas gracias.